Mi hijo menor, un piloto, me llamó. Mamá, algo extraño está pasando. Mi cuñada está en casa. Sí, lo está, respondí. Está en la ducha. Su voz bajó a un susurro. Eso es imposible. Tengo su pasaporte en mis manos. Ella acaba de abordar mi vuelo a Francia. En ese mismo momento, escuché pasos detrás de mí. Me alegra que estés en casa. Si estás viendo este vídeo, por favor dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Esta mañana, como cualquier otra, estaba apurada para lavar los platos después del desayuno. Mi hijo mayor, Steven, había salido temprano para trabajar, dejando la casa en silencio. Su hijo, mi nieto Matthew, ese astuto pillo de 7 años, ya había sido recogido por el autobús escolar. Y Araceli, mi nuera, la esposa de Steven, acaba de subir las escaleras. Su suave voz flotó hacia mí. Mamá, voy a darme una ducha rápida. ¿Está bien? Asentí sonriendo. Apenas había guardado el último plato cuando sonó el teléfono fijo. Me sequé las manos con el delantal y corrí a contestar. La alegre y juvenil voz de mi hijo menor, Iván, llenó la línea. Mamá, solo quería saludarte. Tenía algo de tiempo libre durante una escala en el aeropuerto. Escuchar su voz fue como un cálido abrazo. Iván es mi orgullo y alegría, un joven copiloto que siempre está en movimiento, viviendo el sueño de infancia de conquistar los cielos. Sonreí y le hice algunas preguntas sobre su vuelo, sobre cómo le iba. Se rió a carcajadas y dijo que todo estaba genial, que el trabajo iba bien. Pero de repente su tono cambió como si dudara en decir algo. Oye mamá, pasó algo realmente raro. Mi cuñada está en casa. Me quedé confundida. Miré hacia las escaleras donde aún podía escuchar el agua corriendo en el baño. Por supuesto que está, cariño. Araceli está arriba tomando una ducha, respondí completamente segura. Araceli había hablado conmigo hace menos de 10 minutos, y llevaba esa blusa blanca que siempre usa en casa. ¿Cómo podría estar equivocada? Pero al otro lado de la línea, Iván guardó silencio durante un largo rato. Tanto que podía escuchar su respiración. Luego su voz se volvió muy seria, llena de asombro. Mamá, eso es imposible porque tengo su pasaporte aquí en la mano. Ella acaba de subir a mi vuelo con destino a Francia. Me reí pensando que debía haberse equivocado. Oh cariño, debiste ver mal. Acabo de ver a Araceli. Incluso me dijo que iba a tomar una ducha. Intenté explicarle con calma para tranquilizarlo, pero no se rió. No me respondió como siempre lo hacía. Me dijo en voz baja, como si intentara ordenar la historia en su cabeza, que después de que todos los pasajeros habían abordado, salió a buscar unos papeles que había olvidado y accidentalmente encontró un pasaporte tirado cerca de la puerta de embarque. Al principio pensó en entregárselo al personal del aeropuerto. Pero cuando lo abrió para ver a quién pertenecía, se congeló. La foto era de Araceli. Su nombre estaba ahí, claro como el agua. No había forma de equivocarse. Mi corazón comenzó a latir más rápido, pero intenté mantener la calma. ¿Estás seguro, Iván? Ese pasaporte podría ser de otra persona, dije, aunque ya una pequeña espina de inquietud me había pinchado. Iván suspiró y su voz ahora era una mezcla de desconcierto y firmeza. Mamá, acabo de bajar a la cabina de pasajeros para comprobar si era ella. Está sentada en primera clase junto a un hombre que parece muy rico y elegante. Estaban hablando muy cerca, como si fueran una pareja. Las palabras de Iván fueron como una puñalada. Me quedé congelada, agarrando el teléfono. Mi cabeza daba vueltas. ¿Una pareja? Imposible. Acababa de escuchar la voz de Araceli desde arriba. Acababa de verla en persona en esta misma casa. Pero en ese momento el sonido del agua en el baño se detuvo. Escuché la puerta del dormitorio abrirse y la voz de Araceli bajó por las escaleras. Era suave pero lo suficientemente fuerte como para hacerme saltar. Mamá, ¿quién es? Entré en pánico. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que iba a estallar. Solo una amiga mía, respondí rápidamente, mi voz temblando, y me apresuré a entrar en la sala para evitar la mirada de Araceli,
que asomaba la cabeza desde las escaleras, su cabello aún empapado. Cerré la puerta y susurré por teléfono, tratando de no mostrar mi nerviosismo. Iván, acabo de escuchar a Araceli. Ella está aquí. Acaba de terminar de ducharse. ¿Estás seguro de que no cometiste un error? Al otro lado, Ivone guardó silencio de nuevo. Y luego su voz se volvió más dura. Mamá, es imposible. La tengo justo enfrente en este avión. La estoy mirando ahora mismo. Me quedé sin palabras, mi mente en blanco. Colgué el teléfono, mis manos temblando tanto que casi dejo caer el auricular. La sala de estar de repente se sintió sofocante aunque el sol brillaba intensamente afuera. Me desplomé en el sofá tratando de respirar hondo, pero mi pecho se sentía pesado con una pregunta sin respuesta. Si Araceli estaba aquí, ¿quién era la mujer en el vuelo de Iván? Y si la mujer en el vuelo era Araceli, ¿quién era la persona en mi casa? Unos minutos después, Aray bajó a la cocina. Llevaba un vestido limpio de color azul claro, su cabello aún húmedo, y sonrió con la misma dulzura de siempre. Mamá, voy al mercado temprano hoy. ¿Quieres que te traiga algunas verduras o algo? Su voz era amable, familiar, como si nada extraño estuviera sucediendo. La miré tratando de forzar una sonrisa, pero por dentro sentía como si llevara piedras. Sí, cariño. Trae unos tomates, por favor, respondí, mi garganta seca. Araceli asintió. Tomó su cesta de mimbre y salió de la casa. Su silueta desapareció tras la puerta. Me quedé allí viéndola irse con un torbellino en mi alma. No creía que Iván me estuviera mintiendo. Mi hijo no tenía razón para inventar una historia así. Siempre había sido un chico honesto, muy sensible y cariñoso con su familia. Pero Araceli, la nuera con la que había vivido tantos años, también estaba frente a mí en carne y hueso. Inconfundible. Me pregunté, ¿podría haber algo que he pasado por alto? ¿Hay algún secreto en esta casa que yo, una anciana, nunca he notado? Me senté en silencio en la sala mientras el sol del mediodía filtraba a través de las cortinas, proyectando débiles rayas de luz sobre el suelo de baldosas. El viejo sillón donde siempre me siento a tejer o leer cuentos también parecía más pesado ahora. La llamada de Iván seguía resonando en mi cabeza. Cada una de sus palabras era como un golpe de martillo en mi corazón. Miré alrededor de la habitación donde colgaban las fotos familiares. Steven y Araceli en su día de boda, el recién nacido Matthew, y la sonrisa radiante de Iván cuando se puso por primera vez el uniforme de piloto. Todos esos recuerdos ahora parecían cubiertos por una neblina, borrosos y llenos de dudas. Me llamo Stella Brooks, una viuda de 65 años que vive en un tranquilo vecindario de clase media en Phoenix, Arizona. Mi esposo, Rafael, falleció hace 10 años, dejándome con los 2 hijos que amo más que a mi propia vida. Steven, el mayor, es un arquitecto trabajador, siempre inmerso en sus planos y proyectos. Iván, el menor, es mi orgullo por haber hecho realidad su sueño de ser piloto. Mi vida gira en torno a la pequeña familia de Steven, mi nuera, Araceli, y mi nieto Matthew, y los días pacíficos en esta casa. Araceli, mi nuera, siempre fue el modelo perfecto a mis ojos. Era hermosa, trabajadora, siempre impecable, desde la forma en que se vestía hasta cómo cuidaba de Matthew. Aún recuerdo el día de su boda, una gran fiesta celebrada en el patio de la casa de sus padres. Aunque la familia de Araceli no era rica, hicieron todo lo posible para que todo fuera perfecto. Araceli entró en mi casa con una sonrisa confiada y una mirada brillante, como si hubiera nacido para ser una maravillosa esposa y madre. Solía pensar en lo afortunada que era de tener una nuera como ella. Después de que Araceli se fue al mercado, me quedé sentada, agarrando inconscientemente el borde del mantel. La llamada de Iván me hizo reevaluar pequeños detalles que antes parecían normales. Había días en que Araceli salía de casa diciendo que iba al mercado, o a ver a una amiga, pero cuando regresaba, parecía una persona diferente. Un día era toda dulzura, abrazando a Matthew y cantándole para que se durmiera. Pero en otros días, estaba de mal humor y me gritaba solo porque olvidé poner el salero en su lugar. Solía pensar que eran solo los cambios de humor de una mujer joven. Pero ahora no estaba tan segura. Mi corazón estaba en un nudo como si alguien estuviera jugando con todos los recuerdos que había atesorado por tanto tiempo.
Recuerdo que hace unos meses, Araceli tomó un bolígrafo para escribir la lista de compras con su mano derecha. Su letra era muy recta y ordenada. Pero al día siguiente la vi usando su mano izquierda y escribía con más garabatos, como si no estuviera acostumbrada. Le pregunté, ¿desde cuándo escribes con la otra mano, cariño? Ella se rió y respondió rápidamente, oh, solo por diversión, mamá. Estoy practicando. Asentí sin darle más vueltas. Pero ahora ese detalle se había convertido en una pieza afilada en mi mente. Estaba perdida en mis pensamientos cuando escuché abrirse la puerta. Matthew entró corriendo, su mochila rebotando en su espalda. Me abrazó fuerte diciendo con su vocecita, abuela, la maestra me felicitó hoy porque dibujé muy bien. Le acaricié la cabeza tratando de sonreír, pero aún sentía un peso en el pecho. Matthew se sentó y sacó su cuaderno para mostrarme. Abuela, mira. Ayer, mi mamá me ayudó con la tarea con su mano derecha, y su letra era tan bonita. Pero hoy, escribió con la izquierda, y salió más fea. El niño señaló 2 páginas en el cuaderno, una con letras bien formadas y la otra con letras torcidas. Miré la escritura y mi corazón se hundió. Tu mamá debió estar ocupada hoy. Probablemente estaba cansada. Por eso escribió así, dije, tratando de ocultar mi confusión. Pero Matthew miró hacia arriba con sus ojos inocentes. Abuela, mi mamá es tan rara. Algunos días me abraza muy fuerte, pero otros días ni me mira. Las palabras de mi nieto fueron otra puñalada. Lo abracé tratando de consolarlo, pero en mi cabeza, todo empezaba a enredarse. Justo entonces sonó el timbre. Me levanté, abrí la puerta y vi a la señora Collins, mi buena vecina, de pie con el plato que Araceli le había llevado el día anterior. Ella sonrió con su habitual sonrisa amable, pero había curiosidad en sus ojos. Estella, tu nuera es tan agradable, pero ayer noté que me dio el plato con su mano izquierda, y tú me dijiste que es diestra, ¿verdad? Eso es extraño. O tal vez usa ambas manos. Forcé una sonrisa y respondí, quizás sí, Ellen. ¿Quieres entrar a tomar un té? Ella asintió y entró, pero su comentario fue como una espina clavada en mí. No era solo yo. Incluso los vecinos habían notado la diferencia. Le serví té y hablamos de esto y aquello. Pero en cuanto se fue, me hundí en el sofá con la mano en el pecho. Me sentí congelada, como si el mundo se estuviera cayendo sobre mí. Esa tarde salí al jardín con la regadera, tratando de dejar caer el agua suavemente sobre las margaritas que había cuidado durante años. El sol comenzaba a ponerse. Las sombras de los árboles se extendían por el patio, pero mi alma no podía encontrar paz. Las palabras de Matthew, de la señora Collins y la firme voz de Iván por teléfono seguían girando en mi cabeza como piedras lanzadas a un lago tranquilo, creando ondas que no cesaban. Estaba regando las plantas, pero mi mente no estaba allí. Me preguntaba, ¿soy demasiado vieja ahora para notar las cosas extrañas que suceden en mi propia casa, o he estado cerrando los ojos a propósito, queriendo creer en la familia feliz que siempre soñé? Araceli regresó del mercado con su canasta de mimbre. Pero lo que llamó mi atención fue que la sostenía con su mano izquierda. Recordaba perfectamente que Araceli siempre usaba su mano derecha, desde cómo sostenía el cuchillo para picar verduras hasta cómo peinaba el cabello de Matthew. Me quedé allí observándola poner la canasta en la mesa de la cocina, y le pregunté en voz baja, ¿qué compraste, Araceli? Mi voz intentó sonar natural, pero por dentro una ola de sospecha crecía. Ella sonrió y respondió muy educadamente, compré tomates, cilantro y pescado fresco. Mamá, voy a hacer el pescado al horno que tanto te gusta esta noche. ¿Te parece bien? Su voz era suave como siempre, pero no pude evitar notar sus manos. ¿La izquierda? No, la derecha. Asentí y me di la vuelta, fingiendo limpiar la mesa, pero mi corazón latía con fuerza. ¿Estaba imaginando cosas, o estos pequeños detalles intentaban decirme algo? A la hora de la cena, toda la familia se reunió en la mesa. Steven estaba cansado después de un largo día de trabajo, pero aún sonrió a Matthew y le preguntó cómo había estado en la escuela. Araceli comía despacio, con delicadeza, e incluso se volvió hacia Steven para recordarle. Cariño, la reunión de padres es la próxima semana, así que asegúrate de tomar el día libre. La miré, tratando de encontrar a la nuera de la que estaba tan orgullosa.
Pero en mi cabeza, la voz de Iván seguía resonando. Ella está sentada en primera clase junto a un hombre. Me mordí el labio tratando de tragar la angustia, pero sentía como si tuviera una piedra atorada en la garganta. Solo 3 días después, todo era diferente. Matthew derramó un vaso de agua durante la cena, y el agua salpicó sobre el mantel. Rápidamente agarré un trapo para limpiarlo, riendo. «Está bien, cariño. Solo ten más cuidado». Pero Araceli, sentada frente a él, de repente frunció el ceño y dijo en voz aguda: «Matthew, ¿por qué eres tan torpe? Ten más cuidado». Me quedé atónita mirando a Steven. Él también frunció el ceño y dijo en voz baja: «Araceli, fue un accidente». «Eso es todo». Ella se volvió con una chispa de ira en los ojos. «Siempre lo defiendes y yo termino pareciendo la villana de la casa». La atmósfera en la mesa se volvió pesada. Matthew bajó la cabeza, sus ojos llenos de lágrimas. Lo abracé sintiendo un profundo dolor. Solo unos días antes Araceli le había recordado con cariño sobre la escuela, y ahora parecía una persona completamente diferente. Me senté junto a ella observando en silencio, tratando de juntar las piezas en mi cabeza. Hoy estaba irritable. El otro día era tan dulce. Hoy usó su mano izquierda. El otro día su derecha. Estas pequeñas diferencias, una por una, se acumulaban en mi mente como las piezas de un rompecabezas que aún no podía ver completamente. Me dije a mí misma que tenía que calmarme. Pero cada vez que miraba a Araceli, veía a una extraña, como si no fuera la nuera con la que había vivido tantos años. Unos días después, llevé a Matthew a la escuela. Él tomó mi mano mientras caminábamos por la misma vieja calle de adoquines. De repente se detuvo, me miró y dijo con voz triste: «Abuela, ayer mi mamá me enseñó a escribir, y fue tan paciente. Su letra era tan bonita, pero hoy ni siquiera quiso mirar mi tarea. Me dijo que lo hiciera solo». Me arrodillé para mirar en sus ojos claros, y sentí que se me rompía el corazón. «Tu mamá estaba ocupada, cariño». «No estés triste», le dije, pero mi voz temblaba. Matthew asintió, pero su mirada seguía llena de decepción. Lo abracé sintiendo una enorme impotencia. «Solo tienes 7 años. ¿Cómo iba a entender algo que yo misma no podía descifrar?» Esa noche nos sentamos a cenar de nuevo. De repente Araceli sacó un pequeño cuaderno de su bolso y comenzó a escribir algo con su mano izquierda. Steven, que se servía comida, se rió de repente. «Oye, ¿desde cuándo escribes con la mano izquierda? Se ve tan raro». Araceli se detuvo en seco con una sonrisa forzada en los labios. «¿O solo estoy experimentando, cariño?» Rápidamente guardó el cuaderno en su bolso, pero noté un destello de pánico en sus ojos. Steven sacudió la cabeza y no dijo nada más, pero sabía que él también había notado algo extraño. Me quedé sentada allí aferrando mi cuchara, tratando de mantener una expresión seria, pero por dentro las dudas crecían como un fuego lento. Una mañana, tomé un frasco de especias vacío y crucé la misma vieja calle de adoquines para ir a la casa de la señora Collins. Araceli lo había pedido prestado hace unas semanas, diciendo que era para hacer el chili que tanto le gustaba. Llamé a la puerta y la señora Collins la abrió con su habitual sonrisa amable. «Estella, pasa. Déjame hacerte un café», dijo con un trapo aún en la mano. Le di el frasco pensando en agradecerle y marcharme, pero ella me obligó a sentarme en una silla de madera en su cocina. La atmósfera era cálida. Olía a café tostado, pero no podía relajarme. La señora Collins me miró con ojos llenos de duda y bajó la voz. «Estella, por favor, no te enojes por lo que estoy a punto de decir. ¿Ha cambiado la personalidad de tu nuera? Un día, ella me saludó tan feliz y hasta preguntó por mis hijos. Pero ayer pasó por aquí. Le hice un gesto y ni siquiera me reconoció, como si no me conociera». Las palabras de la señora Collins fueron otra piedra en el lago turbulento de mi corazón. Forcé una sonrisa y respondí: «Debía tener prisa, Ellen. ¿Sabes cómo son los jóvenes hoy en día?». Pero por dentro estaba hecha un lío. Sabía que la señora Collins no hablaba por hablar. Es una persona muy sensible que siempre presta atención a los detalles. Si ella notó lo extraña que estaba Araceli, entonces mis sospechas ya no eran solo mi imaginación.
Me quedé un poco más, tomé un sorbo del café frío y me despedí con el corazón pesado. De regreso pasé por la panadería del señor Johnson, donde siempre compraba pan dulce para Matthew. El señor Johnson estaba en el mostrador y al verme sonrió. «Señora Brooks, ¿qué le traigo hoy al pequeño campeón?» Pedí algunos pasteles y, de repente, preguntó, «Usted es la mamá de Steven, ¿verdad?» Su esposa vino el otro día. «Qué amable». Hasta me dijo lo delicioso que era mi pan. Pero esta mañana, volvió con una expresión seria. Compró el pan y ni siquiera dijo gracias. Simplemente se fue. Me quedé helada, aferrando el asa de mi bolso. Debía estar cansada, Joe, respondí con la voz temblorosa. Le agradecí rápidamente y me fui. Las palabras del señor Johnson fueron otro cuchillo, cortando más profundo las dudas que crecían dentro de mí. Al llegar a casa, me preparé un té y me senté en el porche. El viento soplaba suavemente, llevando el aroma de las margaritas del jardín. Miré hacia la calle que conducía al mercado por donde Araceli siempre pasaba. De repente la vi regresar, cargando su bolsa de compras, pero me saludó con voz seca. «Buenas tardes, mamá». Sin sonrisa, sin felicidad como ayer cuando presumía de haber conseguido una buena oferta en el cilantro. Asentí y respondí en voz baja, «¿Ya volviste?» Pero por dentro no podía evitar observarla más de cerca. La blusa que llevaba hoy era de color azul marino, diferente de la blusa blanca que tenía cuando salió. Intenté preguntarle en voz suave, «¿Por qué cambiaste de blusa?» Araceli se detuvo un segundo y luego respondió rápidamente, «Oh, se me manchó y tuve que cambiarme». Sonrió a medias y se apresuró a entrar en la cocina. Me quedé allí con la taza de té en las manos, sintiendo como si una roca aplastara mi pecho. Las palabras de la señora Collins, del señor Johnson y la forma en que Araceli me respondió. Todo me obligaba a dejar de ignorar las cosas. Esa noche, todos estábamos cenando. Matthew hablaba sobre la escuela con su alegre vocecita, pero noté que Araceli solo asentía sin responderle, a diferencia de otras veces. Cuando Steven preguntó, «¿Ya terminaste de comer para que tu mamá pueda recoger los platos?» Matthew de repente se volvió hacia mí y dijo inocentemente, «Abuela, oh, mi mamá no me cantó para dormir. Pero ayer sí cantó esa canción, Quito lindo, que siempre me cantas, y sonó tan hermosa». Miré a Araceli, que se servía comida sin reaccionar. Pero las palabras de Matthew fueron como una aguja en mi corazón. Esa canción de cuna, ese celito lindo que solía cantar a Steven e Ivone, solo Araceli y yo lo conocíamos en esta casa. Entonces, ¿por qué lo cantó ayer y no hoy? ¿Por qué cambió tan rápido? Me levanté para recoger los platos, pero mi mente ya no estaba allí. Recordé las veces que Araceli salía de casa diciendo que iba a ver a una amiga, pero regresaba con una mirada extraña. Un día trajo un ramo de flores frescas, diciendo que una amiga se las había dado. Pero otro día se enojó cuando le pregunté, «¿A dónde fuiste hoy que llegaste tan tarde?» Solía pensar que eran cosas sin importancia, pero ahora parecían las piezas de un secreto mucho más grande. No quería creer que Araceli me estaba ocultando algo, pero cada palabra, cada gesto suyo me hacía dudar. Esa noche, después de limpiar la cocina, me senté en la mesa del comedor y saqué un viejo cuaderno de un cajón. Mi mano temblaba mientras escribía la primera línea. 3 de la tarde Araceli sale al mercado, regresa a las 6 de la tarde con una blusa azul. Actitud irritable. No sabía lo que estaba haciendo, pero sabía que no podía seguir pretendiendo que nada estaba pasando. Seguí escribiendo. Ayer, ella le cantó a Matthew para dormir con ternura. Hoy, estaba fría, no cantó. Cada palabra era un golpe pesado, como si estuviera grabando mis sospechas en la realidad. Mi viejo cuaderno estaba ahora lleno de notas sobre Araceli. Cada línea era un pedazo de mi duda, como si estuviera pintando un cuadro que no me atrevía a mirar. Me senté en la cocina, mirando el cuaderno con el corazón pesado. No podía guardar todos estos pensamientos para mí más. Eran como olas que subían y bajaban, dejándome sola en mi confusión. Necesitaba a alguien con quien hablar, alguien que me entendiera, que no me juzgara, que no saltara a conclusiones. Pensé inmediatamente en Carol, mi mejor amiga, que ha estado conmigo desde que éramos jóvenes, cuando solíamos sentarnos a tejer bajo un árbol y contarnos nuestras vidas. Tomé el teléfono, mi voz temblando.
Carol, ¿estás libre esta tarde? Vamos a la cafetería de la esquina. Necesito hablar. Carol aceptó al instante, su voz tan cálida como siempre. Estella sabía que algo estaba mal. Espérame. Estoy en camino. Sentí un poco de alivio, pero la preocupación seguía pesando sobre mí. Me puse mi viejo chal y salí de casa hacia la pequeña cafetería de la esquina donde Carol y yo habíamos compartido tantas alegrías y tristezas. El lugar era el mismo, con sus mesas de madera oscura y ese delicioso olor a café recién tostado. Elegí una mesa en un rincón donde la luz era tenue para que nadie escuchara nuestra conversación. Me senté allí abrazando la taza de café caliente, pero con el alma fría. Me preguntaba cómo iba a contarle todas estas sospechas. ¿Cómo iba a atreverme a admitir que dudaba de mi propia nuera? Carol llegó con un suéter ligero y una bolsa de verduras frescas. Se sentó y me miró directamente a los ojos con esa mirada aguda pero cariñosa. Estella, solo con ver tu cara, sé que algo grande está mal. Vamos, suéltalo. ¿Qué te preocupa tanto? Respiré hondo, tratando de no dejar que mi voz temblara, pero cada palabra se me atascaba en la garganta. Le conté todo en un resumen. La llamada de Iván desde el aeropuerto, el pasaporte de Araceli, la mujer idéntica a ella en el avión, y todos los pequeños detalles que había anotado sobre cómo cambiaba de manos al escribir y su estado de ánimo de día a noche. Saqué el cuaderno de mi bolso y se lo pasé. Mira, lo escribí todo aquí. No sé si me lo estoy imaginando, pero ya no puedo ser una tonta. Carol hojeó las páginas con el ceño fruncido. Leyó mi escritura temblorosa lentamente. ¿Te has dado cuenta de todo, Estella?, dijo con voz seria. Cada vez que sale y vuelve, es como si fuera otra persona. ¿Qué crees que es? Negué con la cabeza, aferrándome a la taza de café. No lo sé, Carol. Solo sé que tengo miedo. Miedo de que Araceli esté ocultando algo. Miedo de que mi familia se rompa si indago más. Pero no puedo parar. Tengo que saber la verdad. Por Steven, por Matthew. Carol puso su taza sobre la mesa y me miró con determinación. No puedes engañar a una mujer fácilmente, Estella. ¿Qué te dice tu instinto? Estoy segura de que hay algo turbio aquí. Tienes que llegar al fondo de esto. Dudé y mi voz se convirtió en un susurro. Pero, ¿y si la estoy juzgando mal? ¿Y si lastimo a Steven? Carol me interrumpió con firmeza. Confía en tu instinto. Si no descubres la verdad, siempre vivirás con la duda, y no podrás proteger a Matthew ni a Steven. Justo entonces la señora Jenkins, la mujer que vende verduras en el mercado y que conozco, entró en la cafetería. Me reconoció y sonrió. Señora Brooks, qué coincidencia. La semana pasada vi a su nuera en el mercado. Fue tan amable. Incluso compró un manojo extra de cilantro para cocinar. Pero esta mañana pasó de nuevo luciendo tan seria. Ni siquiera dijo hola. Compró sus verduras y se fue. ¿Hay algo mal con su nuera? Forcé una sonrisa y respondí, debe estar cansada, Marie. Pero por dentro sentía que me estaba ahogando. Otra persona que notó lo extraño que era Arai. Agradecí a la señora Jenkins, la vi salir y volví a mirar a Carol. El pánico se reflejaba en mis ojos. Carol tomó mi mano y su voz se suavizó. Mira, Estella, no eres solo tú. Incluso los vecinos se dan cuenta. No te mientas más. Sigue escribiendo todo y si es necesario, tendrás que seguirla. No para lastimarla, sino para proteger a tu familia. Asentí, pero mi corazón se hundió. Sabía que Carol tenía razón, pero la idea de seguir a mi propia nuera me hacía sentir como si estuviera traicionando a mi familia. Pasé toda mi vida cuidando de este hogar, y ahora tenía que hacer algo que nunca imaginé. Investigar a uno de los míos. Esa tarde volví a casa, mi cabeza aún hecha un lío. Araceli salió de la casa con su familiar canasta roja. Mamá, voy al mercado un rato, dijo con voz suave. Asentí, pero en cuanto desapareció tras la puerta, abrí mi cuaderno y escribí 3 de la tarde. Araceli sale al mercado con una canasta roja. Actitud normal. Me quedé allí mirando el reloj, contando cada minuto.
A las 6, Araceli regresó, pero la canasta que llevaba en la mano ahora era azul. Me sorprendí y le pregunté, ¿cambiaron de canasta? Ella sonrió y respondió rápidamente, sí, la otra se rompió y una amiga me prestó esta. Asentí, pero mis manos temblaban mientras añadía a mi cuaderno. Regresó a las 6 de la tarde, llevando una canasta azul, voz un poco apresurada. Mis notas se acumulaban. Cada línea era un paso más cerca de la verdad, pero también un paso lejos de la imagen de la vieja madre que solo sabe amar y confiar. El fin de semana, Steven salió temprano para trabajar horas extras, y Matthew estaba en una actividad escolar, dejando la casa tranquila, solo para Arai y para mí. Estaba limpiando la mesa del comedor, tratando de mantenerme ocupada para ahuyentar las dudas que me devoraban. Pero luego Araceli bajó de su habitación con un vestido floral amarillo pálido, luciendo tan fresca como en sus primeros días de matrimonio. Mamá, voy al mercado un rato, dijo con voz suave. Tomó su canasta de mimbre habitual y salió. Asentí sonriendo, pero por dentro una voz insistía, síguela, Estella. Ve a encontrar la verdad. No lo pensé 2 veces. Tomé mi viejo chal, lo puse sobre la cabeza para cubrirme un poco la cara, y salí de la casa en silencio, manteniendo una distancia segura detrás de Araeli. El sol estaba caliente, el sudor empapaba mi espalda, pero no me importaba. Solo quería saber a dónde realmente iba, qué estaba haciendo. Araceli caminó rápidamente por la calle empedrada que conducía al mercado. Pero de repente, en lugar de girar a la derecha como siempre, giró a la izquierda hacia un callejón detrás de un barrio obrero. Las casas eran viejas, amontonadas unas contra otras con pintura descascarada y techos de chapa oxidados. Reduje la velocidad, mi corazón latiendo con fuerza, tratando de esconderme detrás de unas bicicletas estacionadas en la acera. Araceli no miró atrás. Siguió caminando. Entró en un callejón aún más estrecho donde la luz del sol apenas llegaba. Me escondí detrás de un taller mecánico donde un hombre estaba concentrado en apretar tuercas. Vi a Araceli detenerse frente a una vieja puerta de madera, tocar suavemente y luego entrar y desaparecer. Me quedé allí, respirando con dificultad, mi cabeza dando vueltas. ¿Qué estaba haciendo mi nuera allí? Esto no era el mercado ni ninguna de las casas de amigas que había mencionado. Quería acercarme, tocar la puerta y preguntarle directamente, pero mis pies parecían clavados al suelo. Tenía miedo de la verdad, miedo de que lo que estaba a punto de descubrir lo rompiera todo. Al final me di la vuelta y regresé a casa, llena de preguntas, cada paso más pesado que el anterior. Apenas abrí la puerta cuando me quedé paralizada. Araceli estaba en la cocina, picando verduras con una blusa blanca, completamente diferente del vestido floral con el que había salido. Fruncía el ceño y me miraba con ojos fríos y afilados. ¿A dónde fuiste, mamá? Que recién regresas. Me quedé congelada, con la boca seca, incapaz de decir una palabra. Solo unos minutos antes, la había visto entrar en ese callejón con un vestido amarillo. ¿Cómo pudo haber regresado tan rápido? ¿Y esta blusa? Balbuceé. Solo salí a dar un paseo, eso es todo. Araceli asintió sin decir nada más, pero su mirada me envió un escalofrío por la espalda. Subí a mi habitación pretendiendo buscar algo, pero en realidad era para escapar de esa mirada, para calmar mi corazón que latía descontrolado en mi pecho. Esa noche estaba sentada tejiendo cuando Mateo entró corriendo en mi habitación, sus mejillas rojas de jugar en el patio. Me abrazó las piernas, sollozando. Abuela, mi mamá me gritó solo porque dejé caer un lápiz. No como ayer. Ayer, ella fue tan amable, incluso me abrazó. Tomé a Mateo en mis brazos, acaricié su cabeza, pero por dentro sentía que ardía. Tu mamá estaba cansada, cariño. No estés triste, dije, pero mi voz temblaba. Mateo escondió su cara en mi hombro y susurró, abuela, quiero a la mamá de ayer. Lo abracé más fuerte, las lágrimas a punto de caer. Las palabras de mi nieto eran como un cuchillo, grabando mis sospechas aún más profundo. Esa noche no pude dormir. Estuve en la cama con los ojos bien abiertos, mirando al techo. Las imágenes se repetían una y otra vez en mi cabeza. Araceli con el vestido floral entrando en el callejón. Araceli con la blusa blanca de pie en la cocina. Y la voz de Iván. Ella está en mi vuelo. Saqué el cuaderno del cajón y escribí una frase.
Ni siquiera me atreví a creerme. Quizás no son la misma persona. Esa frase se sintió como una maldición y me hizo temblar. A la mañana siguiente decidí volver a ese callejón. No podía soportar más la duda. Tomé la foto familiar que cuelga en la sala, aquella donde Araceli sonríe radiante junto a Steven y Mateo. La sostuve con fuerza y salí de la casa, decidida pero aterrorizada. El callejón era el mismo que ayer, silencioso y sombrío. Me detuve junto a un puesto de maíz donde una mujer de mediana edad estaba avivando el carbón. Le mostré la foto y pregunté: disculpe, ¿ha visto a esta joven por aquí? La mujer la miró de cerca y luego señaló: oh sí, claro. Ella va y viene a menudo de la casa del número 14, esa de allí. La agradecí, mi corazón latiendo en mi garganta, y caminé directo a esa casa. La casa del número 14 apareció ante mí con paredes manchadas, una puerta de madera descascarada y una maceta con una margarita marchita en el marco de la ventana. Me quedé allí, mis manos temblando, sintiendo que todo el mundo contenía la respiración conmigo. Toqué la puerta, y cada golpe sonaba como un martillazo en mi pecho. La puerta se abrió y me quedé sin palabras. Frente a mí había una mujer idéntica a Araceli, desde su rostro hasta su cuerpo y su largo cabello negro. La única diferencia era su mirada asustada y sus manos temblorosas mientras sostenía un trapo. Tartamudeé, mi voz quebrándose. Araceli. La joven se sobresaltó, apretó el trapo con fuerza e intentó cerrar la puerta de golpe. Pero justo entonces, otra voz se oyó desde adentro. Una voz suave pero firme. Isidora, no te escondas más. Sabes que esto también está mal. Miré hacia arriba y vi a una joven salir de un rincón de la habitación, de pie justo detrás de la mujer que se parecía tanto a Araceli. Era delgada, con el cabello recogido en un moño y tenía una mirada inteligente pero amable. Me miró y sonrió levemente. Mi nombre es Lucy Miller, compañera de cuarto de Isidora, señora Brooks. Por favor, entre. Es hora de que conozca la verdad. Tomé aire profundamente, tratando de evitar que mis piernas temblaran, y entré en esa pequeña casa de techo de chapa. Las paredes estaban manchadas, el suelo de concreto estaba agrietado, y un leve olor a desinfectante flotaba en el aire. En un rincón, un anciano tosía débilmente, acostado en una vieja cama cubierta con una manta desgastada. Sentí que el espacio me aplastaba, pero aún así caminé y me senté en la silla de madera que Lucy señaló. La mujer idéntica a Araceli bajó la cara y su voz apenas fue un susurro. Lo siento. No soy Araceli. Mi nombre es Isidora. La miré, mi mente era un torbellino, incapaz de decir nada. Isidora. El nombre era extraño, pero el rostro demasiado familiar. Junté mis manos, tratando de mantener mi voz firme. Explícame por qué te pareces tanto a mi nuera y por qué apareces en mi casa. Isidora miró hacia arriba, sus ojos llenos de culpa, pero no respondió de inmediato. En su lugar, Lucy se sentó junto a ella, sirvió un vaso de agua de una vieja jarra de plástico y comenzó a hablar. Isidora es muy pobre, señora Brooks, dijo Lucy en una voz calmada y clara. Sus padres adoptivos están muy enfermos, especialmente el caballero que está acostado allí. Hace unos años, Isidora conoció a Araceli por casualidad en un mercado. Parecían dos gotas de agua, y Araceli aprovechó eso. Le propuso a Isidora que pretendiera ser ella, que la reemplazara por unas horas siempre que lo necesitara. Isidora no quería, pero Araceli le pagaba muy bien, y su familia necesitaba el dinero para medicinas. La miré y vi que tenía la cabeza agachada, aferrándose al trapo tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. ¿Reemplazarla para qué?, insistí, mi voz llena de incredulidad. ¿Por qué Araceli necesitaría a alguien que pretendiera ser ella? Isidora levantó la mirada, su voz temblando. No sé todo, señora. Solo me decía, quédate en la casa unas horas, haz algunas cosas como ir al mercado, cuidar al niño, y luego me daría dinero, mucho dinero, suficiente para comprar la medicina de mis padres. No me atreví a pedir más. Bajó la cabeza y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. La miré sintiendo mi pecho apretado. Cada detalle extraño de los últimos meses de repente tenía sentido. El cambio de manos para escribir, la personalidad que a veces era dulce y a veces amarga, la voz que a veces era suave y a veces fría. Todo encajaba ahora,
como las últimas piezas de un rompecabezas que me había negado a ver. Lucy continuó con una mirada más aguda. No sé si esto ayuda, pero una vez vi a Araceli con un hombre muy elegante. Su nombre es Charles Thompson. Escuché el nombre cuando hablaban en una cafetería. Se llamaban cariño de manera muy cariñosa. En ese momento Isidora estaba esperando afuera en el coche sin entender nada. El nombre Charles Thompson fue como un cuchillo en mi corazón. Recordé las palabras de Iván. Ella está sentada en primera clase junto a un hombre rico. La pequeña habitación parecía girar a mi alrededor. Intenté mantener la calma, pero mis manos temblaban tanto que derramé el vaso de agua. Lucy se apresuró a limpiarlo, pero solo sacudí la cabeza. Mi voz se ahogó. Ella, Araceli, está engañando a mi familia. Isidora se quebró, su voz ahogada por sollozos. Lo siento mucho, señora. No quería herir a nadie. Solo quería salvar a mis padres. Miré a esta joven con un rostro idéntico al de Araceli, pero con una mirada llena de dolor y arrepentimiento. Quería enojarme. Quería gritar. Pero al ver a Isidora, solo sentí compasión. No era la mente maestra. Solo era una pieza en el juego de Araceli. Todo se desmoronaba ante mis ojos. Me levanté tratando de hacer que mi voz sonara firme. Isidora, ¿sabes dónde está Araceli? ¿Sabes qué hace cuando te pide que pretendas ser ella? Isidora sacudió la cabeza, aún llorando. No lo sé, señora. Solo me decía que hiciera lo que pedía y que me pagaría. No me atreví a preguntar más. Lucy le puso una mano en el hombro para consolarla y luego se dirigió a mí. Señora Brooks, sé que esto es muy doloroso para usted, pero Isidora también es una víctima. No tuvo otra opción. Miré alrededor de la humilde casa, escuchando la débil voz del hombre en la cama. Entendía la desesperación de Isidora, pero eso no borraba la sensación de traición que sentía. Cerré los puños, tratando de contener las lágrimas. No te culpo, Isidora, pero necesito saber la verdad. Necesito proteger a mi hijo y a mi nieto. Me levanté sintiendo que el mundo se me venía encima. Gracias, Lucy, por decirme la verdad. Volveré. Salí de la casa, y el brillante sol afuera me deslumbró, pero mi corazón estaba frío. A la mañana siguiente volví a ese pequeño callejón donde las paredes manchadas y la puerta de madera desconchada se habían convertido en una obsesión en mi mente. El sol seguía caliente, pero sentía un frío por dentro, como si llevara un viento helado de dudas no resueltas. Llamé a la puerta del número 14, aferrándome a la foto familiar como si fuera un amuleto que me daría el valor para enfrentar la verdad. Esta vez, Isidora no parecía tan asustada. Abrió la puerta con una mirada aún tímida pero más tranquila y me invitó a entrar. Señora Brooks, la estaba esperando. Por favor, pase. La casa seguía siendo pequeña, con ese olor a desinfectante y la tos débil del hombre en la cama. Me senté en la vieja silla de madera y miré a Isidora. Llevaba una blusa sencilla, su cabello recogido en un moño suelto. Se veía cansada, pero ya no asustada. Tomé aire y dije en voz baja, Isidora, quiero conocer a tu madre adoptiva. Necesito entender todo esto mejor. Isidora asintió y me llevó a un rincón de la habitación donde una mujer muy delgada, con el cabello completamente blanco, yacía en la cama, sus ojos nublados mirando al techo. Era la señora Jones, la madre adoptiva de Isidora. Tomé su mano frágil y me presenté. Soy Estella Brooks, la madre de Steven, esposa de Araceli. La señora Jones me miró, respirando con dificultad, y dijo en una voz débil, Isidora no es de mi sangre. Es una niña que adopté cuando era recién nacida. Sus palabras fueron como un martillazo en mi cabeza. Me quedé paralizada, mi corazón latiendo más rápido, pero traté de que mi voz sonara tranquila. Por favor, cuéntame cómo sucedió todo. La señora tosió y luego comenzó a contarme una historia para la que no estaba preparada. Hace muchos años fui enfermera en un hospital de un pequeño pueblo, comenzó su voz temblando. Una familia muy pobre tuvo gemelos. Eran tan pobres que no podían mantener a ambos. La madre lloraba. Dijo que solo podía quedarse con uno. El otro lo iban a abandonar. Mi corazón se rompió. No podía permitir que abandonaran a ese bebé.
Así que la adopté. Esa es Isidora. Se detuvo para toser y luego miró a Isidora con inmenso amor. La crié como si fuera mía, pero sé que siempre ha querido encontrar a sus verdaderos padres. No tengo nada que darle más que mi amor y esta casa. Me quedé allí aferrada al borde de la silla, con la cabeza dando vueltas. ¿Sabes quiénes son los padres biológicos de Isidora?, pregunté con la voz temblando. La señora Jones sacudió la cabeza. Solo sé que eran una familia pobre de un pueblo cercano. No pregunté mucho. Solo quería salvar a la niña. Miré a Isidora y la vi con la cabeza baja, las lágrimas rodando por su rostro. Señora Brooks, no sé nada sobre mis padres biológicos, dijo con la voz ahogada. Pero cuando conocí a Araceli, pensé que tal vez ella sabía algo. Se parece tanto a mí. Pero nunca me dijo nada sobre eso. Sentí falta de aire. Le pedí a la señora Jones que me dejara ver sus viejos papeles, esperando encontrar una pista. Señaló a una vieja cómoda de madera. Isidora sacó un sobre amarillento y me lo dio. Dentro había una copia de unos papeles del hospital con la fecha de nacimiento de Isidora. Los leí rápidamente y sentí que mi corazón se detenía. La fecha de nacimiento de Isidora era exactamente la misma que la de Araceli, la que había visto en sus papeles cuando se casó con Steven. Apreté los documentos con manos temblorosas y miré a Isidora. Tú y Araceli podrían ser hermanas gemelas, dije con la voz perdida. Isidora se derrumbó llorando, cubriéndose la cara. Entonces Aray es mi hermana. ¿Por qué no me dijo nada? ¿Por qué me hizo hacer todo eso? La miré, mi corazón destrozado. Recordé los días en que Araceli venía a mi casa, radiante y segura, como si hubiera nacido para ser la esposa y madre perfecta. La había amado. Había creído que le daría felicidad a Steven. Pero ahora sabía que no solo había engañado a mi familia, sino que también había aprovechado a su propia hermana, usándola como un doble para ocultar secretos que ni siquiera me atrevía a imaginar. Me levanté, puse mi mano en el hombro de Isidora, y mi voz, aunque firme, no pudo ocultar el dolor. Isidora, a partir de hoy no dejaré que nadie más se aproveche de ti. Voy a ayudar a tus padres con su enfermedad, pero a cambio, tienes que cooperar conmigo. Necesito sacar esta verdad a la luz por Steven, por Matthew. Isidora asintió, aún llorando. Te ayudaré. No quiero vivir en esta mentira más. La miré y vi sinceridad en sus ojos y por primera vez sentí un rayo de esperanza en medio de la tormenta. Salí de la casa y caminé por el callejón, mi alma en tumulto. Pasé por el bullicioso mercado donde la gente compraba y reía. Pero en mi mente las palabras de la señora Jones resonaban como campanas. 2 gemelos, uno abandonado, el otro criado. Y ahora sus destinos se habían cruzado en mi propia familia. Regresé a casa, mi alma hecha un desastre, como un campo después de una tormenta. La verdad sobre Araceli e Isidora, el secreto de las gemelas, era una roca aplastando mi pecho. Estaba en una encrucijada para la cual no estaba preparada para enfrentar a mi nuera, la mujer que nos había engañado a todos, y revelar la verdad a Steven y Matthew. Esa noche llamé a Iván. Mi voz era firme, aunque mi corazón temblaba. Iván, tienes que venir a casa mañana por la noche. Hay algunas cosas que necesito que aclares. Iván se sorprendió. Pude escuchar la preocupación en su voz. Mamá, ¿pasó algo serio? Dije sin rodeos. Solo ven, cariño. Te necesito. ¿Y si puedes traer el pasaporte electrónico de Araceli? No hizo más preguntas. Solo dijo, sí, mamá. Estaré allí. Colgué y me senté sintiendo que el mundo entero se desmoronaba sobre mí. Sabía que mañana por la noche sería una que nadie en esta familia olvidaría. Al día siguiente me levanté temprano y preparé una gran cena familiar. Puse un mantel blanco en la mesa, encendí algunas velas. Cociné el chili que tanto le gusta a Steven y el pescado asado que Matthew siempre pide. Quería que esta cena fuera especial, no para celebrar, sino para marcar un antes y un después. Estaba en la cocina picando verduras, pero mi mente estaba en otro lugar, entre ese callejón oscuro y las palabras de Isidora. Me decía que tenía que ser fuerte por Steven, por Matthew. Pero cada corte del cuchillo se sentía como un corte en mi propio corazón.
Esteban llegó a casa cuando empezaba a oscurecer, cansado del trabajo. Al ver la mesa puesta, se sorprendió. ¿Qué estamos celebrando? ¿Por qué hiciste tanta comida, mamá? Sonreí, tratando de parecer tranquila. Solo quería que todos tuviéramos una buena cena. Siéntate, cariño. Araeli entró con su vestido azul claro, una sonrisa suave, pero un poco de nerviosismo en sus ojos. Matthew corrió a abrazar mis piernas. Abuela, el pescado huele tan bien. Le acaricié la cabeza con un nudo en la garganta. Sabía que después de esta noche la sonrisa inocente de Matthew podría no ser tan despreocupada nunca más. Nos sentamos a la mesa, y al principio la atmósfera era animada. Esteban hablaba sobre el trabajo. Matthew hablaba emocionado sobre el dibujo que había hecho en la escuela. Araceli asentía, comentando de vez en cuando, pero noté que su mano temblaba un poco mientras sostenía la cuchara. Respiré hondo y señalé a Iván, que estaba esperando afuera. Entró y justo detrás de él estaba Isidora con un vestido sencillo, su rostro idéntico al de Araceli, pero con una mirada llena de angustia. Todos en la mesa guardaron silencio. Matthew miró confundido de Aray a Isidora y preguntó inocentemente ¿por qué hay dos mamás? Esteban se puso pálido, dejó caer la cuchara, y Araceli se levantó gritando ¿de qué se trata esto, mamá? Me levanté agarrando el borde de la mesa para no temblar. Siéntate, Araceli, dije en una voz lenta pero firme. Necesito que aclaremos todo. Comencé a contar la historia, y cada palabra me desgarraba por dentro. La llamada de Iván desde el aeropuerto cuando la vio en un vuelo a Francia, aunque ella aún estaba en casa, el momento en que cambió de manos para escribir. Su personalidad, a veces dulce y a veces amarga, y finalmente mi visita al callejón donde conocí a Isidora y descubrí el secreto de las gemelas. Tú e Isidora son hermanas gemelas, dije, mirándola directamente a los ojos. Te aprovechaste de tu hermana para ocultar la verdad. Dinos cuál es la verdad. Araceli temblaba, su rostro tan blanco como el papel. Gritó tratando de defenderse. Ella está inventando todo para humillarme. ¿Cómo te atreves? Pero Ivone se acercó y dejó un montón de papeles sobre la mesa con un golpe. Esta es una copia de tu pasaporte electrónico con el sello de entrada y salida de Francia, dijo en una voz dura. No puedes estar en casa y volando a Francia al mismo tiempo. Araceli miró los papeles, sus labios apretados, incapaz de decir nada. Matthew, sentado a su lado, de repente intervino con una voz inocente pero dolorida. Es verdad, abuela. Algunos días mi mamá es un ángel y otros días es muy mala. No me gusta la mamá mala. Las palabras de mi nieto fueron como una puñalada, y tuve que contener las lágrimas. El aire en la habitación se sentía tan pesado que era difícil respirar. Asentí y le hice una señal a Lucy, que acababa de entrar por la puerta trasera. Ella estaba allí con su mirada afilada y les dijo a todos, vi a Araceli con Charles Thompson. Se llamaban cariño, y fue ella quien contrató a Isidora para hacerse pasar por ella y engañar a la familia. Esteban se volvió hacia su esposa, su voz entrecortada. ¿Es cierto, Araceli? Dime. ¿Es cierto? Araceli mordió su labio en silencio durante un largo momento y luego de repente gritó, su voz llena de furia. Sí, es cierto. Tengo un amante. Estoy harta de esta vida pobre. Estoy harta de ser la nuera en esta casa. Charles me da una vida 100 veces mejor. Y tú, Esteban, no sirves para nada. Sus palabras fueron como una bomba que explotó en la habitación. Esteban se quedó paralizado, apretando los puños con tanta fuerza que se pusieron blancos. Matthew se echó a llorar y corrió a abrazarme, su voz temblando. Abuela, ¿qué dijo mi mamá? Lo abracé con fuerza y las lágrimas rodaron por mis mejillas. Miré a Araceli con el corazón roto. Ella estaba allí con una mirada fría, sin un atisbo de remordimiento. Esteban se levantó, su voz temblando. Araceli, ¿de verdad piensas eso? Ella se dio la vuelta y se fue sin responder. Isidora, que había estado en silencio a un lado, de repente habló en voz baja pero clara. Hermana, no tenías que herirlos así. Solo quería ayudarte, pero no sabía que llegarías tan lejos. Araceli le lanzó una mirada fulminante, pero no dijo nada. Simplemente se dio la vuelta y se fue.
La puerta se cerró de golpe, dejando la habitación en un doloroso silencio. Después de esa noche de confrontación, el aire en mi casa se sentía como si le hubieran robado la vida. La sala que solía estar llena de las risas de Matthew y las charlas de Steven ahora estaba en un silencio que asfixiaba. Había vivido toda mi vida por mi familia, pero ahora me sentía como alguien que acababa de sobrevivir a un huracán, de pie en medio de los escombros del hogar que tanto había cuidado. Araceli se fue después de gritar esas amargas palabras, dejando a Steven con una mirada vacía y a Matthew con lágrimas inocentes. Sabía que todo había cambiado para siempre. Una semana después, Steven y Araceli fueron al juzgado para el divorcio. Yo no fui, pero Steven me contó sobre eso después, su voz seca, como si hubiera perdido su alma. Mamá. Ella no me miró ni a mí ni a Matthew. Firmó los papeles y se fue con ese hombre como si nunca hubiéramos existido. Me senté a su lado, tomando su mano, tratando de no llorar. Araceli no pidió la custodia de Matthew, como si el niño hubiera sido solo parte de una obra de teatro de la que se había cansado. Mi corazón dolía, no solo por Steven, sino por Matthew, un niño de 7 años que no merecía ser abandonado así. No te preocupes, cariño, le dije, mi voz temblando. Siempre estaré aquí, y Matthew nunca estará sin amor. Pero por dentro sabía que esta herida tardaría mucho en sanar. Steven se desmoronó. Se volvió callado, hablaba poco. Solo se enterró en su trabajo o se sentó a ver a Matthew jugar en el patio. Miré a mi hijo y vi en sus ojos la misma tristeza que mi esposo Rafael tenía en sus últimos días cuando sabía que no podía quedarse con nosotros. Quería abrazarlo para decirle que todo estaría bien. Pero no sabía por dónde empezar. Afortunadamente Isidora apareció, silenciosa como una pequeña luz en la oscuridad. Venía a la casa todos los días. Traía recipientes de comida caliente, se sentaba a jugar con Matthew y secaba sus lágrimas cuando preguntaba, «Tía, ¿a dónde fue realmente mi mamá?» Miré a Isidora, vi esa cara idéntica a la de Araceli, pero con un corazón completamente diferente. Era dulce, paciente y siempre encontraba la manera de hacer reír a Matthew. Una tarde vi a Matthew correr a abrazar a Isidora con su alegre vocecita. «Mamá, Isidora, enséñame a dibujar un pajarito». Me sorprendí, mi corazón se apretó. El niño la estaba llamando mamá con una sonrisa despreocupada que no había visto en mucho tiempo. Isidora se rió y le acarició la cabeza. «Claro, mi amor, pero tienes que dibujarlo muy bonito para que yo pueda verlo». Me quedé allí, las lágrimas rodando por mis mejillas. Las palabras inocentes de Matthew eran como medicina que aliviaba mi dolor. Sabía que Isidora no solo había reemplazado a Araceli durante esos días de engaño, sino que se estaba convirtiendo en parte de nuestra familia con su propio corazón sincero. Una noche, mientras limpiaba la cocina, Steven me llamó a la sala. Estaba allí de pie, sosteniendo un pequeño anillo con manos temblorosas. Su mirada era una mezcla de nervios y determinación. Isidora estaba a su lado con el rostro sonrojado y los ojos brillantes. Steven se arrodilló y su voz se quebró. «Isidora, no quiero perder más tiempo. Tú trajiste la luz de vuelta a mí y a Matthew. ¿Aceptarías ser mi esposa y la mamá de Matthew?» Isidora se echó a llorar, mirándome como si buscara mi aprobación. Me acerqué, tomé su mano y asentí suavemente. «Te lo mereces, cariño. Has sido parte de esta familia durante mucho tiempo». Ella me abrazó. Sus lágrimas empaparon mi hombro y supe que ese era el momento en que mi familia comenzaba a sanar. La boda de Steven e Isidora fue poco después. Algo pequeño pero lleno de amor. Estaba en el jardín mirando las rosas rojas atadas a la cerca, escuchando las risas de Matthew mientras llevaba su pequeño traje, siendo el diminuto padrino de su papá. Iván regresó de un viaje de trabajo y se puso al lado de su hermano con una sonrisa tan radiante como el día en que se puso por primera vez su uniforme de piloto. Me senté en la primera fila, con lágrimas corriendo por mis mejillas. No eran lágrimas de pérdida, sino de felicidad. Miré a Isidora en su sencillo vestido de novia, sosteniendo la mano de Steven, y supe que mi familia había encontrado un corazón sincero. Después de perder una farsa, la vida volvió a la normalidad. Isidora mantuvo su vida simple, cuidando de Steven y Matthew con todo su amor. Cocinaba comidas calientes, cantaba a Matthew para dormir con el mismo celito lindo que solía cantar a mis hijos.
Cada noche se sentaba junto a Steven, escuchándolo hablar sobre sus planos y proyectos con una mirada llena de orgullo. Matthew ya no preguntaba por su otra mamá. Simplemente se acurrucaba con Isidora, llamándola mamá con una sonrisa radiante. Miré a mi familia y vi cómo las heridas se cerraban lentamente. Una noche tarde me senté en el porche. El viento soplaba suavemente en el jardín. Las risas de Matthew se escuchaban desde adentro, mezcladas con la dulce voz de Isidora. Miré y vi a Steven concentrado en su trabajo mientras Isidora preparaba una taza de té para él, colocándola a su lado y dándole un suave beso en la frente. Sonreí sintiendo mi corazón finalmente en paz. Pensé en el largo camino que había recorrido desde las primeras dudas, desde la llamada de Iván hasta ese oscuro callejón donde descubrí la verdad. La verdad había sido cruel, pero como solía decir mi esposo Rafael, la verdad te hará libre, Estella. Y así fue. La verdad nos liberó. Nos trajo a Isidora y nos dio un nuevo comienzo, mucho más brillante y feliz. La historia que acabas de escuchar ha sido cambiada en nombres y lugares para proteger la identidad de las personas involucradas. No lo decimos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar sobre cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de sus propios hogares. Realmente me pregunto si estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías quedarte callado para mantener la paz o te atreverías a enfrentar todo para reclamar tu voz? Quiero saber tu opinión porque cada historia es como una vela que puede iluminar el camino para alguien más. Dios siempre bendice y estoy convencida de que el coraje nos lleva a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final, te dejo con dos de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que te sorprenderán. Gracias por quedarte conmigo hasta este momento.